Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. Verso 16 al 18 de Segunda de Corintios, capítulo 4. Leemos: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, ¿cierto? Vamos a ponernos los lentes. Sin duda en nuestra naturaleza está el desistir, el desmayar, el cansancio, está el agotamiento, ¿cierto? Está en nuestra naturaleza. Pero sabe, hermano, que esté en nuestra naturaleza no quiere decir que siempre sea espiritual eso, o que siempre sea correcto estar cansado, agotado. No quiere decir eso. Todo tiene su tiempo, como dice la Escritura. Pero que naturalmente nos cansemos, porque es algo físico, no es algo que programamos cansarnos. No, nos cansamos por el trabajo. Es un juicio de culpa de Adán. Nos cansamos por el trabajo. Pero sabe que nos cansemos, nos agotemos, no quiere decir que sea correcto o sea espiritual muchas veces. Hablamos hace un tiempo, ¿se acuerda del cansancio y de las vacaciones? Y dijimos que lo importante no era, ¿cierto?, irse de vacaciones espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Preparándonos para las vacaciones. No es malo descansar, no es malo, es bueno, es sabio. A veces hay que descansar y parar a veces. No afanarse por algo y parar, descansar, tomar una siesta. Pero lo malo es dormirse espiritualmente. ¿Recuerdan que lo vimos hace unos cuantos domingos? Dormirse espiritualmente. Lo lamentable es ver creyentes, ¿cierto?, agotados espiritualmente, sin ganas de servir, sin ganas de trabajar, sin ganas de esforzarse. Creyentes que pierden esa confianza en Dios, ese vigor en Dios, que realmente ya no creen. O como decía el hermano Jorge hoy de la mañana, que a veces dudan, pero ya, y se quedan con la duda y no van en oración al Señor para que el Señor haga la obra, ¿cierto? Y le demuestre que Él puede colocarle un bus. Pero a veces, creyentes que no se sienten exhortados y no son exhortados y no se mueven de su agotamiento espiritual. Y no confían simplemente. ¿Cómo va a ser eso posible? No, si tengo que verlo para creer, ¿cierto? Somos como Tomás. Pero hay creyentes así. O llegamos a esa medida, a ese carácter, por apagarnos espiritualmente, por secarnos, por cansarnos espiritualmente. Muchas veces luchamos contra estas emociones en nuestra vida, ¿cierto? No queremos luchar más contra Satanás, que nos ataca y nos atribula, ¿cierto?, con tantas cosas. Nos desanimamos también al no avanzar en nuestra vida, al sentirnos estancados. Nos evaluamos y vemos que, pucha, progresé, no tengo frutos, no tengo acá. Y en vez de motivarse, se desanima, se va para el otro lado, ¿cierto? Hace una semana hablaba con un hermano, y no se preocupe que no es nadie de acá. Algunos se sienten aludidos, no. Hablaba con un hermano X y me pedía me comentaba su vida, ¿cierto? Por la gracia de Dios es un buen amigo y confió su intimidad a mi vida, buscando consejería. Y me comentaba, ¿cierto?, de su matrimonio. Estaba bastante afligido en su matrimonio. Y una de las palabras tristes que escuché de su boca, que tal vez en el momento no la sopesó, pero es triste escuchar, me dice él: estoy cansado de luchar en mi matrimonio. Es triste, hermano. Y no digo que él no tenga la razón y que no esté cansado. Es triste llegar a ese estado. Es triste llegar a esa instancia en el matrimonio, cansado de luchar. O sea, ya tener que convivir con el pecado simplemente. Oh, qué triste es eso. Mientras yo lo escuché harto, que es bueno para hablar. Lo escuchaba harto, me hablaba y mientras tanto ¿qué le puedo decir? Yo estaba: Señor, dime. Ahí pensando, porque están confiándote algo importante y uno tiene que responder de tal forma que pueda llegar a su vida con algo sabio, no con algo ligero.
Entonces yo rogaba al Señor que me hablase mientras yo lo escuchaba. Y me mostraba ciertos los problemas de su esposa. Y había intentado de muchas formas. Me decía, pero he intentado esto, he intentado esto, he intentado esto otro. Y he logrado esto, pero sé que lo que he logrado lo he logrado de mala forma. Y me hablaba de las cosas que él ha intentado para revertir los errores de su esposa, la falta de amor que él me reclamaba, la falta de indiferencia que tenía de su esposa, todo la mala labor que supuestamente estaba cumpliendo la esposa en el hogar. Pero ¿sabe? A veces nos calentamos en la cabeza buscando preguntas elaboradas y uy, con esto le muestro todo la creación. No. Yo hice una simple pregunta básica y una pregunta que usted puede grabársela cuando a una persona le dices tantas y tantas cosas. Pregunta simple. Lo hizo de tantas maneras, qué bueno. Pero lo hizo a la manera de Dios. Simple. ¿Lo hizo a la manera de Dios? No, ya, ¿qué decirle? Pero sí me dijo, no lo ha hecho a mi manera. No me ha preguntado cómo hacerlo. Me mencionó media hora métodos, procedimientos, reacciones de la acción de su esposa. Reacciones que al final adoptó por ya no querer seguir luchando porque estaba agotado. Condescendencia con el pecado. Pero ahí no está la palabra de Dios. Ahí no está la manera de Dios. ¿Sabe? Yo, bueno, le leí hartos versículos, cosas del matrimonio, todo el tema. Pero, ¿cuál es la manera de Dios para resolver las cosas? ¿Cómo yo puedo conseguir entender la manera de Dios? También la respuesta es simple. ¿Se imagina cuál? ¿Ah? Dígamela. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Yo empecé a leer el versículo. Miren lo que dice de la esposa. Miren lo que dice del marido. Ahí tiene un método bíblico. ¿Qué otro método Dios nos dejó? ¿Qué otra herramienta nos dejó? La oración. Si quieres ver fruto en tu esposa o en tu esposo, derrámate en la oración. No derrámate quejándote, porque se te va a chorear, te va a mandar a la punta del cerro. Derrámate en la oración si quieres ver cambios. Ahora yo le dije, hermano mío, ¿lo has hecho de la manera de Dios? Y él fue muy sincero, me dijo, no, la verdad que no. No he buscado bíblicamente, no he orado lo preciso. Qué bueno, hermano. Qué bueno que te des cuenta. Hazlo simplemente, ahí va a estar la solución. Y la conversación fue más larga. Pero, ¿a qué voy con esto, hermano? Al hecho del cansancio, al hecho del agotamiento, al hecho de que desviamos la mirada. Y ese es el título de hoy. No debemos desviar la mirada de la persona correcta, que es Dios. Cuando desviamos la mirada de Dios, nos agotamos, nos cansamos, nos aburrimos, nos hastiamos. Pero cuando miramos y ponemos fija la mirada en Dios, Él dice que, ¿cómo era la canción? Hace salir el sol en medio del dolor, algo así decía, ¿cierto? Algo así. Tendrás gozo en medio del dolor, algo así. Nos da el gozo, ¿se acuerdan? La tristeza en gozo Él cambiará. Pero algo también decía el sol. El sol nunca lo metió tan solo. Bueno, ya eso. La cosa es que, mirando al Señor, no vamos a perder el gozo. No va a cansarse espiritualmente. Físicamente sí, eso está bien. Pero espiritualmente va a estar pleno, combatiendo, luchando, edificando su hogar, fortaleciendo su vida y fortaleciendo su hogar. Pero a veces nos cansamos ya de luchar tanto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, que me salieron tan chuecos. Salieron al papá, salieron al abuelo. No, son como todos, pecadores. Pero si son hijos de Dios, tienen la solución para poder crecer y ser perfectos ante los ojos de Dios. Solamente que debo hacer mi trabajo y no desviar mi mirada. Hay un error que podemos ver. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos. ¿Qué dice después? Si no desmayamos. No nos cansemos, hermanos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar, vamos a cosechar, vamos a recoger el fruto. Pero, ¿cuál es la condición? Si no desmayamos. ¿Cuántas veces has desmayado, hermano? Tal vez estás desmayado hoy. Estás desanimado, estás agotado y quieres ver frutos aún. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no debemos desmayar y que no debemos cansarnos para poder ver frutos. Esa es la clave. No es al revés. El fruto no va a salir, ¿cierto?, sin que yo lo riegue, ¿cierto? No va a dar un fruto bueno si yo no riego. O no sé cómo... Yo cuando paso por el sur veo tremendas máquinas ahora que el hombre ha inventado que tiran agua, ¿cierto? No, y también tiran agua algunas. ¿Pero por qué? Porque el trabajador, el hombre sabio, dice, hay que regar esta cosa, no va a salir sola. Entonces ya no se cansó el campesino y se compró una máquina. Porque no sirve si él se cansa y todo queda ahí. Perdió todo el terreno, toda la siembra, ¿cierto? Tiene que invertir para que su trabajo siga produciendo. Hay un error, ¿cierto?, en el ejemplo que le contaba en el marido. El marido, como cabeza del hogar, siempre tiene que estar haciendo su trabajo. No puede cansarse. Hermano mío, que eres cabeza del hogar, sacerdote del hogar, no puedes cansarte. No debes cansarte. Siempre tienes que estar haciendo tu labor. Y tú tienes que ser la punta de lanza. Tú tienes que guiar tu hogar. Tú tienes que ser el maduro. Tú tienes que ser el sabio, el bíblico. No tu esposa. Tú tienes que ser el ejemplo en tu hogar. Tienes que dirigir el hogar bien. Guiar. Esa es la labor que tenemos como esposos. La Biblia claramente nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo para tener las actitudes que Dios espera en nuestra vida. La Biblia dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿por qué deberíamos estar abatidos? ¿Por qué deberías estar desanimado si la Biblia dice que su poder se perfecciona en la debilidad? ¿Pero por qué estás abatido? ¿Por qué estás desanimado? O como dicen algunos, ¿por qué estás depresivo? Palabra que no me gusta a mí. Depresivo. ¿Por qué estás en ese estado? Si dice que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad, te da la fuerza para estar débil. ¿Sabes por qué? Vas a entenderlo hoy. Porque bajaste la mirada. La tenías en el cielo y la bajaste a la tierra, a los afanes de este mundo. Bajaste la mirada de la persona correcta. Muchas veces queremos el bienestar, ¿cierto? Queremos prosperar en todos los sentidos, pero no lo buscamos de la forma correcta. Aún en los evangelios Cristo nos invita, si estamos cansados y cargados, a venir a Él y entregarle nuestras cargas a Él. Pero ¿cuántas veces recurrimos de forma concreta? Porque yo sé que muchas veces recurrimos a Dios y cada día nos encomendamos al Señor, pero de forma concreta, donde realmente le paso mi mochila al Señor. Y no solamente le paso, abro la mochila y le paso el cuaderno, pero este lo voy a llevar yo. Y le paso el estuche, pero no sé, el libro me lo llevo yo. Y compartimos la carga. ¿Cuántas veces le paso la mochila entera? De forma concreta. Que Él lleve mi carga. Porque no hay nadie mejor que Él que pueda llevar nuestras cargas. Los versículos de Corintios que leímos recién, del 16 al 18 del capítulo 4, nos muestran o nos advierten tres cosas importantes para seguir adelante, ¿cierto?, en una comunión con el Señor. Hay tres palabras que vamos a destacar hoy que nos muestran pasos importantes para seguir en comunión con el Señor y no desviar nuestra mirada. La primera la vemos en el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. La primera, el punto número 1, la vemos en el versículo 16. No desmayamos. El Hijo de Dios, hermano mío, no debe desmayar. Grábatelo, hermano mío. Cuando pides oración, ¿cierto? Grábatelo.
no estoy criticando a nadie. Simplemente quiero que entiendas que el Hijo de Dios no debe desmayar. ¿Desmaya? Sí. ¿Por qué? Ya sabe usted. Porque desvió la mirada. Bajó la mirada del cielo a la tierra. Pero dice Pablo ahí, por tanto, no desmayemos. El Hijo de Dios no debe desmayar. ¿Sabe por qué? Porque tiene la palabra, todo lo necesario para no desmayar. Tiene todos los recursos para no desmayar. Le decimos, ¿sabe lo que decimos al inconverso? El otro día hablábamos con el hermano Roberto y evangelizamos. Decíamos a la familia que nos alojó, usted en la Biblia, le dijimos don Rubén, puede encontrar todas las respuestas a sus inquietudes, a su vida. La Biblia le puede hablar de todo. ¿Decimos eso cuando evangelizamos? Pero está bien. Pero lo decimos a veces. ¿Ah? ¿Qué respuesta decimos? Búsquelas en la Biblia, ¿cierto? Bueno, hermano, cuando usted esté desmayando, acuérdese de eso mismo que dice. Porque en la Biblia usted tiene todas las respuestas para no desmayar, para no desanimarse. Pero lo predicamos bien bonito para otros. Pero para nuestras vidas se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida y nos damos libertad de serle infiel al Señor. Le damos libertad de desanimarnos, de no asistir a la iglesia, de no hacer esto y aquello por el Señor. Cuando la Biblia nos dice lo que debemos hacer y cómo hacerlo. ¿O no? ¿Amén? Pero nos damos esa libertad, ¿cierto? Deberíamos practicar todo lo que predicamos. Entonces, claramente, muchas veces no hacemos caso a estas palabras, nos debilitamos, desmayamos en nuestro servicio al Señor. Mencionamos Gálatas 6:9, ¿cierto? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Queremos ver frutos en nuestra vida, pero queremos que estos lleguen como nosotros pensamos, como nosotros queremos que puede ser mejor, ¿cierto? Y no inquirimos, no estudiamos, no nos vamos más allá en saber cómo Dios quiere que produzcamos esos frutos. ¿Cómo Dios le serían mis frutos honrosos? ¿Qué Dios quiere de mi vida? ¿Cómo quiere que yo actúe? ¿Qué quiere Dios con esta leve tribulación momentánea en mí? Como dice también Corintios. ¿Qué quiere Dios de mí? Ay, me mandó esto para castigo. No. O sí, tal vez, pero tiene que enfrentarlo igual. No, tal vez Dios quiere que me aparte y me vaya a otro lugar. ¿Se contradice el Señor en las Escrituras entonces? No, ¿cierto? Eso pasa cuando no tenemos la mirada en el Señor y no conocemos las Escrituras. Pablo exhorta a los corintios a que no se desanimen, porque Dios nos tiene un futuro glorioso para cada hijo. Lo exterior dice que es pasajero. Lo de este mundo no es eterno. Por lo mismo, lo interior se debe ir renovando cada día. Su interior, hermano mío, ¿se ha ido renovando? ¿Se ha ido renovando su interior? ¿Cómo está su interior? Y usted sabe que no hablo de sus órganos, hablo de su corazón, hablo de su espíritu. ¿Cómo está su interior? Respóndase internamente, pero con sinceridad. Deje el orgullo de lado, el orgullo destruye. ¿Cómo está su interior? ¿Está fuerte, fortalecido? ¿O está ahí cojeando? ¿Ha sentido el poder de Dios para enfrentar la adversidad? Hoy celebramos, ¿cierto?, un año de mi pastorado, ¿cierto? Y yo reflexionaba en este mensaje y como les dije, siempre estos versículos llegan a uno primero. Y reflexionaba en mi año, ahí sea mi ¿cómo se llama? Mi análisis. Y pensaba yo, no sé cuántos años más seré pastor. Me acordaba las palabras de hermana Cecilia, que dijo que ella tiene que morir primero porque no quiere tener otro pastor más. Así que, no sé cuántos años más seré pastor. No sé cómo serán los años, si serán buenos, malos, no sé, espero que sean buenos.
Pero pensaba yo, ¿cómo sería? ¿O cómo ha sido este año? Este año ha sido difícil, pero cuando partimos, yo me recuerdo siempre, el primer día yo le dije, yo sé que va a ser difícil, pero aquí estamos, para lo que el Señor quiere hacer con nosotros y el Señor ha hecho algo con nosotros. Ha sido difícil, pero también ha sido un año lleno de bendiciones y de crecimiento para mí. Ha sido muy bueno para mi vida, pero ha sido difícil. Y sabe, a mi carne le dieron ganas de desmayar. A mi carne se agotó en ciertos momentos. Mi carne se frustró, mi carne se amargó en ciertos momentos. Mi carne sentía una mochila muy pesada en cierto momento. Muy natural, como le dije al principio, pero no quiere decir que sea espiritual. Pero por la gracia de Dios, obviamente, ¿cierto? Estamos aquí. Y vamos a servir todo lo que Dios quiera y lo que mi carne no interfiera. Porque puedo caer, espero que no. Pero una de las cosas, hermano mío, que me sirvió y le puede servir a usted, son versículos como estos. Son versículos que Dios los puso en momentos precisos en mi vida, donde me abofeteó y me dijo, no desmayes, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Son versículos como estos los que me sirvieron, los que me animaron, los que me exhortaron. Versículos que me empujan a hacer lo correcto y a no darle lugar a mi carne. Versículos que me empujan a mirar y a mantener fija la mirada en el Señor y no empezar a bajar la mirada a este mundo, porque es ahí cuando desistimos. Y yo quiero dar gracias a Dios por eso, porque por su palabra, no por lo que yo soy, por su palabra, a tiempo, ha permitido muchas cosas en mi vida. Pero las luchas están presentes. ¿Y vas a desistir? ¿Vas a desmayar? Génesis 39, vamos a Génesis 39, lectura del devocional. Génesis 39. Es increíble, hermano, leer la Biblia. Corintios yo lo leí hace unos cuantos meses, ¿cierto? El plan de lectura. Y guardé esos versículos. Posibles mensajes uno hace. Posibles mensajes. Tengo un taquito y coloco posibles mensajes de la idea de mi devocional. Y luego uno lee Génesis 39 y dice, 1 más 1. A ver, yo tenía algo relacionado. Increíble lo que Dios hace. A leer la Biblia. A leerla. Une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Oh, qué precioso es eso, poder ver la veracidad de sus palabras a lo largo de las Escrituras. Génesis 39 le dije, ¿cierto? Génesis 39. Mantenga ahí Génesis 39, ya vamos a leer los versículos correspondientes. Podemos ver a un siervo ahí, ¿cierto? José, ese ya lo conocemos. Siervo fiel. Recuerdo que a principio de año también prediqué de José del año anterior. Así que tomé algunas ideas ahí que era otro mensaje, pero saqué algunos extractos. Es una buena historia, un buen ejemplo de un siervo José. Un siervo fiel. Un siervo fiel que no desmayó. Un siervo fiel como debo ser yo. Sabemos que José fue vendido a Potifar, ¿cierto? Capitán de la guardia del palacio de Faraón. Por la bendición de Dios, pronto, ¿cierto?, le confiaron todos los bienes, toda la administración de la casa de Potifar. Conocemos eso. Del versículo 2 de Génesis 39 dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con él. Y dice que fue varón próspero. Increíblemente José se mantuvo fiel a pesar de las terribles circunstancias que había vivido, ser traicionado por su familia, ser vendido por sus hermanos, ahora va a pasar a ser de tener libertad, de tener bienes, de tener un buen estatus, pasar a ser esclavo de un hombre sin derecho, sin voz. A pesar de todo, él se mantuvo fiel. Se mantuvo firme. No se amargó por las acciones de sus cercanos.
¿Le suena esa frase como personal, familiar, cuando nos amargamos por cosas que otros hacen cercanos a nosotros? No se amargó, ¿cierto? Porque Dios no le estaba cumpliendo sus sueños, sus expectativas, sus anhelos y deseos. No se amargó y empezó a hacer todo lo contrario y empezó a hacer lo que a él le pintaba la gana. No desmayó en su servicio. Por el contrario, se mantuvo firme en conducta, firme en sus creencias. Por eso Dios le prosperó. O si no, no hubiese prosperado. Yo le dije adelante, ¿quiere prosperar? Miremos el ejemplo de José. Porque sabía, cierto, que Dios tenía todo en sus manos. José sabía eso. Estaba todo en las manos de Dios. Si Dios le había dicho algo, él lo iba a cumplir. Dice que la frase del versículo 2 dice que más Jehová estaba con José. ¿Sabe que es una frase profunda de analizar? Una frase que dice mucho. Nos muestra que Jehová, que Dios cuidaba de él. Hermano mío, Dios cuidaba de él. No estaba solo. ¿Parecía solo? Sí. ¿Parece solo? Sí, tal vez. ¿Te sientes solo a veces? Tal vez. Pero si estás con la mirada puesta en el Señor, no estás solo. Dios está cuidando de ti. No quiere decir que no vas a tener tormentas, tribulaciones. No quiere decir eso. Quiere decir que vas a saber cómo enfrentarlas para no perder el gozo. Esta frase indica que Él le protegía, le bendecía. Sin duda no cualquiera ocupa esa posición privilegiada. Pero ¿sabe? No por la persona externa. No por ser José encachado o hermoso ni nada de eso. Sino por la persona interna, que era José. Usted puede ocupar el mismo lugar privilegiado de José. Pero no por su persona externa, sino por la persona interna que se va renovando cada día en Dios. Usted puede ser cuidado por Jehová. Usted puede ser protegido por Él. Es la persona interna la que se renueva. Nuestro cuerpo se desgasta. Veía yo hace un instante, no se va a reír, hermano Daniel, veía yo el Facebook de mi hermano Daniel, hace muchos años, escuela dominical, y me reía yo porque veía a la hermana Cecilia, su pelito negro, hermano Daniel, con pelo. ¿Ya? Nuestro cuerpo se va desgastando, ¿cierto? Yo también, ya tengo mis entradas también. Estoy llegando, apareciendo mi hermano Roberto ya. Cada día nos parecemos más. Pero el interior, y eso sí, mi hermana Cecilia, mi hermano Daniel, sí, los voy a lavar ahora. El interior se va renovando. Ahí quedó bien, ¿o no? Se va renovando en el Señor. Es bonito ver la foto y ver que hemos cambiado, pero seguimos aquí. Permanecemos en el Señor. Génesis 39, versículos 7 al 12. 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él lo quiso y dio a la mujer de su amo, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa de las manos de ella y huyó y salió. José, hermanos, sabemos, cierto, historia conocida, que tuvo que resistir la tentación, cierto, que significó el acoso diario de esta mujer. Ella lo provocaba cada día, no fue un evento nomás. Dice que cada día ella se le insinuaba, le provocaba, lo tentaba. Terrible, cierto, terrible tentación de enfrentar. Dios quiera nos libre de eso, de vivir un acoso de esa índole. Pero José no cedió ante la presión, y sabemos, lo leímos, no cedió ante la presión porque sabía que estaba prohibido, cierto, como hombre, pero más importante, estaba prohibido por Dios. Dice que
el amo le había reservado a ella, ¿cierto?, como única cosa, pero dijo también que sabía que iba a pecar contra Dios, y eso era lo más importante. Él no quería defraudar a Dios por sobre todas las cosas, y eso también tiene que estar en nuestro subconsciente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. No defraudar a Dios cuando queremos desmayar o queremos dejarnos seducir por la tentación. Cristo también fue tentado, ¿cierto?, en Marcos 4. Podemos ver cómo Satanás fue a tentarlo y le ofreció todo lo que el hombre puede desear aquí en la tierra, ¿cierto? Pero Cristo no se dio a la oposición, y dejándonos ejemplo de cómo vencer la tentación, ¿cierto?, por medio de su palabra. Nos dejó ejemplo. Si nos aferramos a las Escrituras como nuestro apoyo y pilar para soportar toda adversidad, seremos vencedores y no vencidos. No desmayaremos frente a las tribulaciones, frente a los problemas, a las injusticias que se nos presentan en este mundo. Muchas veces nos quejamos por el acoso que recibimos. Y no estoy hablando de este acoso como José, sino que el acoso que recibimos por ser hijos de Dios, el acoso que recibimos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, o en el lugar que esté, en el barrio. Recibimos acoso, recibimos oposición, y nos quejamos por ese acoso. Nos entristecemos, nos amargamos, desmayamos. Pero sabe, hermano mío, tenemos al mismo Dios que tenía José. Tenemos la misma palabra para enfrentar las circunstancias como las enfrentó Jesús, José y otros más que nos dejan ejemplo. Debo tener claro algo, hermano mío. Si usted decide desmayar, no es culpa de nadie más que de usted mismo. Así de claro es. Si usted decide desanimarse, si usted decide ser infiel, no es culpa más que de usted mismo. No es culpa de Dios, no es culpa de su hermano, no es culpa de fulano, de nadie, que de usted mismo. Porque tiene la palabra para enfrentar cualquier circunstancia y salir airoso y no derrotado. Es culpa de usted mismo porque desvió la mirada del cielo y la puso en la tierra. A José le bastaron 2 sueños para creer y confiar en Dios, en su voluntad, en su plan. 2 sueños le bastaron para entender lo que Dios quería de su vida. ¿El cómo lo haría? Él no lo sabía. No le fue revelado en el sueño. Solamente se le reveló el resultado, el fin de lo que él sería. ¿Cuánto necesita usted para confiar en Dios? ¿Cuántas palabras más necesita para dejar de dudar? Para dejar de estar ahí desmayando y desanimándose constantemente y ser un hombre y una mujer firme, ni fría ni tibia, sino que fervorosa en el Señor. ¿Cuántas palabras más necesita? Porque le vuelvo a decir, no tiene nada que ver con las capacidades humanas, con lo exterior, tiene que ver con lo interior, con el espíritu que se va fortaleciendo y alimentando cada día. Y esa es responsabilidad suya, hermano mío. La oposición muchas veces la creamos nosotros cuando nos dejamos vencer ante pequeños temblores en nuestra vida y caemos, ¿cierto? Y caemos porque nunca nos preparamos para sobrepasarlos. No nos preocupamos de crecer, de conocer más a Dios, para saber cómo actuar en los momentos requeridos. ¿Se ha preocupado, hermano, de entender y para saber cómo actuar en cada momento? Yo hoy día hablaba con un joven, se va a casar. ¿Se ha preocupado de saber y de buscar en la palabra de cómo debe actuar en el matrimonio? Sí, qué bueno. Usted que es padre, ¿se ha preocupado de averiguar bíblicamente cómo criar hijos? Sí, qué bueno. No, qué lamentable. Porque va a criar hijos. Realmente no va a criar. Va a mal criar. Usted que es abuelo, piensa que no le iba a decir. ¿Se ha preocupado de averiguar cómo dice Dios que debo colaborar yo en los nietos, en el hogar?
Usted que es viuda, ¿se ha preocupado de qué debe hacer en la iglesia, en su casa, en donde sea? Usted que es soltero, ¿se ha preocupado de saber qué dice Dios del soltero? ¿En qué se debe ocupar? No, sí, no sé. No, aprendo a porrazo. Aprendo sobre el camino. Debemos prepararnos, hermanos. Debemos inquirir, debemos averiguar qué quiere Dios de nosotros y cómo hacerlo. José no solo luchó contra su carne y sus pasiones, también batalló todos sus años con su corazón, sus emociones. Y en todo salió victorioso porque confió en Dios. La frase frecuente, si usted ve en el versículo 2, en el versículo 21, en el versículo 23, la frase frecuente es: Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Es una frase recurrente en cada circunstancia que él iba viviendo. Pero siempre estaba Dios cuidándolo, protegiéndolo, guardándolo. Nos ayuda esa frase nos enseña y nos instruye, si vamos más allá, a entender la bondad de José. La presencia fortalecedora de Dios en su vida le ayudó a vencer y a resistir la tentación. ¿Has ganado últimamente, hermano mío, las batallas externas o internas en tu vida? ¿Has ganado las batallas o te has dejado vencer? ¿Las has ganado? Mire, Génesis 39, 13 al 20. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los dos de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Cuando la oposición viene de afuera, de la sociedad, de los que nos rodea, de nuestras autoridades como nuestros jefes, es difícil de enfrentarla. José tuvo que soportar la oposición, la tentación de la esposa de Potifar y de Potifar mismo. Una al aprovecharse de sus facultades, ¿cierto?, y tentarlo, y el otro al aprovecharse de su autoridad y encarcelarlo injustamente. Tuvo que soportar José dos oposiciones, y todas injustas, sin él ser culpable. Yo me preguntaría, o le preguntaría a José: bueno, ¿y qué pensaste en ese momento? ¿Dónde estaban tus sueños? ¿Qué pasaron con tus sueños, José? ¿Tambaleaste? ¿Ah? ¿Te quebraste? No sé. ¿Pensaste que eran sueños y simplemente y eso nomás? ¿O seguiste confiando? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que él siguió confiando, ¿cierto? Podemos entender eso en los resultados. Lo sorprendente es ver a Potifar, que no mató a José, sino que lo encarceló. Y aquí uno puede especular y decir muchas cosas. Tal vez no le creyó a la señora, tal vez la señora tenía su reputación, no sé. ¿Alguno vio la teleserie? La señora era media loca. Así que, claro, él vio la teleserie. ¿Grabado, hermano Daniel? No. Pero bueno, eso es especulación nomás, ¿cierto? Pero lo concreto, ¿sabe lo interesante de lo concreto? Es que Potifar lo encarceló en la cárcel donde él estaba a cargo. Leemos el versículo 1, ¿cierto? Y también en el 43. Él controlaba la cárcel. Nadie podía hacer nada sin su mandato. Entonces, eso nos demuestra algo, tal vez, un indicio. Se encariñó, tal vez, no sé. Lo que sí, no sé si, no, me parece que me lo salté, o no sé si viene más adelante, pero lo digo ahora. Potifar pudo ver lo que Dios hacía en José y pudo ver
al Dios vivo y verdadero. Dice el capítulo que pudo influenciarle, pudo José testificarle y mostrarle que había un Dios que realmente prosperaba a un hombre que era totalmente pagano y, ¿cómo se dice? Politeísta, ¿cierto? Politeísta, que creían varios dioses. Pudo reconocer a que Dios estaba con José. ¿Qué tanto, hermano, podemos soportar cuando las autoridades son injustas con nosotros? ¿Qué tanto puedes soportar, hermano mío, cuando tu jefe, tus profesores son injustos contigo? Cuando nos piden cosas que están en contra de nuestras convicciones y eso genera un ambiente perjudicial para uno. ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar por amor a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a mantenernos firmes? Sin duda, hermano mío, su actitud, mi actitud va a determinar lo que Dios pueda hacer en mí. Como si Dios va a poder estar conmigo, como estuvo con José. Va a depender de mi actitud. Muchas veces las circunstancias nos hacen desmayar, dudar. Y ni siquiera nosotros creemos en Dios o confiamos como esa fe y esa confianza que tenía José, que no se quejó por ser tratado injustamente. Confiaba en Dios que le ayudaría o algo haría. Cristo a lo largo de su ministerio no solamente sufrió oposición de la gente, sino que también sufrió oposición de las autoridades. Lo puede ver en Marcos 12. ¿Cómo los enfrentó a todos? Siempre con la palabra. Siempre con la palabra. Ellos venían con toda su elocuencia, con todo su ímpetu, acá vamos a destrozar con nuestra sabiduría a este hombre. ¿Y cómo salían? Trasquilados, ¿cierto? Los pobres se encontraban con un hombre humilde pero sabio, que les respondía como ellos menos lo esperaban. Y como no podían presentar defensa, quedaban así, boquiabiertas. No podían debatir, porque siempre les respondía con sabiduría, con la palabra de Dios. Si no eres capaz de vencer la oposición, hermano mío, y llegas a desconfiar, y llegas a desmayar en tu caminar, ¿sabes por qué? Es porque no conoces la palabra de Dios. Es porque no sabes lo que Dios dice para enfrentar cualquier situación. Es porque necesitas leer, estudiar, aprender de Dios, escudriñar las Escrituras, venir a la iglesia y aprender y absorber como una esponja lo máximo que puedas absorber. No venir a estar aquí contando las ovejas o las moscas. Yo cuando chico me sentaba atrás, y algunos van a hacer eso, y contaba, veía toda esta pared de madera y empezaba a buscar las figuras que se formaban. Por ejemplo, ahí hay una cara de un oso, ahí es la cara de un gato, yo veía. ¿Ah? Y ustedes van a verla ahora. Ahí está el oso, mira, ahí lo pueden ver, como aplastado ahí. Y me distraía. Y ahora ustedes se van a quedar mirando, ya, concéntrese. ¿Quién no había visto antes eso? ¿No? El único ocioso era yo, si no escuchaba a mi papá. No sé si alguien lo haya visto, si alguien me haya dicho, la Antonia. ¿Ah? Es que los más inteligentes tenemos desarrollado otro intelecto y otras habilidades que también el común corriente no tiene. ¿Ya? ¿Ya, hermano Daniel? Concéntrese. Parece foca, sí, no sé. Ahí por ahí hay un murciélago que no lo cuento, usted lo va a buscar. El que está distraído lo va a encontrar. No me voy a echar, ¿cierto? Concéntrese aquí en este, no sé qué animal soy yo, pero bueno. Bien. Hermano, si no conoces, ¿cierto? Es porque, si te desmayas es porque no conoces la palabra del Señor. Si vienes aquí y te distraes, es porque no tienes temor de la palabra del Señor y de Dios. Si vienes aquí y juegas con tu celular, es porque no tienes temor de la palabra de Dios. Y después, ¿qué haces? Te quejas. Te quejas de que no eres instruido. Te quejas de que no aprendes nada. Te quejas de que Dios no te ayuda. Es como la historia que les conté, ¿cierto? Del hombre que estaba ahogando y Dios le mandó un helicóptero, le mandó una balsa, le mandó todo y dijo, no, es que tú no viniste nunca a ayudarme. Te mandé esto, te mandé esto otro y no quisiste. ¿Qué querías? ¿Cierto? Aquí es la instancia precisa para tomar toda la atención necesaria.
Debemos entender que no debemos desmayar. Y es lo único que hemos visto hasta ahora. No debes desmayar. El versículo 16 de Corintios 4, de 2 Corintios 4. ¿Cómo quieres prosperar en tu vida? Debes entender que Dios es el que bendice tu vida. Y de Él dependes. No de tus jefes, no de Potifar, no de Faraón. De Dios. De Dios. De Él depende. No del mundo. Del mundo solo sabe que vamos a recibir. ¿Sabe que vas a recibir escales del mundo? Injusticias. Injusticias. Pero yo del mundo quiero un buen trabajo, quiero un título, quiero esto. ¿Sabe qué vas a recibir? Injusticias. ¿Quién bendice la vida del creyente? El Señor. El Señor. Ahí está nuestra fuente de bendición. Ahí está nuestra fuente de vida eterna. Ahí está. No en el mundo. Si bajamos la mirada, vamos a desmayar. Si empezamos a mirar a Egipto como aprendimos hoy en la mañana, vamos a desmayar. Le pasó a Lot, le pasó a Abraham también. Pecó también. Entonces podemos ver en la historia de José, en el versículo 40 vemos que nuevamente fue tratado con injusticia, ¿cierto? Por el copero. Era un siervo fiel, ahora era un siervo fiel y un siervo olvidado. Había ayudado al copero y este le devolvió el favor olvidándose de él. Por años, olvidándose de él. Pero, ¿sabe? José desistió. José dijo, ya esta es la tercera o cuarta, ya, Señor, ya. No, yo creo que lo que soñé era un cuento mío. No, no fue así. Él perseveró, él siguió firme. ¿Cómo sabemos esto? El resultado nos muestra, la historia nos muestra que Jehová siguió con él. Y vemos, ¿cierto?, en el capítulo 40 y en el 41, que José se paró frente a Faraón y reveló el sueño de Faraón, los sueños de Faraón, no con sus palabras, sino con las palabras de Dios que le entregó a José. ¿Por qué? Porque él internamente estaba renovándose día a día. Externamente estaba desgastado su cuerpo, en la cárcel, padeciendo incomodidades, injusticias, pero internamente él se mantuvo firme, no desmayó y pudo ser utilizado por Dios. Creyó en Dios, ¿cierto? Sin duda, su mirada estaba enfocada en la persona correcta, en Dios. ¿Por qué desmayamos entonces? Porque bajamos la mirada, ¿cierto? Bajamos la mirada de Dios y la ponemos en la tierra. Volvamos a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Dice el versículo 17. Otra palabra clave que nos ayuda en la comunión con el Señor. Vimos ya no desmayar. Otra palabra clave. ¿Dónde está el Mati? ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Está vivo? Ya, está bien. Sigamos entonces. ¿Y Cristóbal? Le dije yo, si se quedaban dormidos, lo iba a despertar. Está ahí. Ya. Ya. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjese, produce una segunda palabra importante. Produce. ¿Qué produce, hermana Jovita? Produce una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es una segunda palabra importante. Dijimos, no desmayamos. Lo segundo, lo que produce. Debemos pensar en lo que producen nuestras acciones, los resultados que queremos obtener en nuestras vidas. Es importante reflexionar en esta palabra. Entonces, el segundo que debemos entender y grabar en nuestros corazones es lo que produce la confianza y la fidelidad en Dios en mi vida. ¿Cuánto perdemos en nuestras vidas por querer ganar cosas temporales? ¿Quiere ganar plata? Vaya, gánela. Pero ¿cuánto va a perder por querer ganar cosas temporales? ¿Quiere tener 2, 3 casas? Cómpresela. Pero ¿cuánto va a perder por querer ganar cosas temporales? No digo que Dios no se las puede dar, ¿cierto? Dios puede bendecir, no hay problema. Pero ¿cómo estoy yo haciendo las cosas?
en la mirada en la tierra, los afanes, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, en la gloria de la vida. ¿En eso estoy pensando? ¿O estoy pensando en hacer la voluntad de Dios? Y entre medio, Dios me bendice con una casa. Entre medio, Dios me bendice con un auto. Entre medio, me bendice con un auto para la señora. Entre medio, con una nana. Entre medio, ahí vamos creciendo. Aquí el sueño que le gustó. Una nana, hacer tomar una joyita ya. Bueno, Daniel quiere una para dejar de lavar los platos. Una nana. Casas. Uy, hemos enriquecido nuestra vida, ¿cierto, hermano? ¿Cuánto hemos prosperado en nuestras vidas? Partimos siendo jóvenes sin estudios, jóvenes que el pastor nos impulsó a ser hombres de fe nomás. ¿Y cuánto hemos enriquecido? Porque hemos enriquecido, no quiere decir que porque no viva en Las Condes no soy rico y tengo riquezas. Tengo mi casa propia, tengo mi auto propio, tengo mi familia propia, que es mi riqueza y mi tesoro preciado. Tengo hijos. ¿Cuánto hemos enriquecido por hacer la voluntad de Dios? Pero el día que bajen la mirada, así se va a disipar todo. Así se va a disipar todo. Tenemos un hermano que nos podría contar su testimonio, ¿cierto? De cómo en un día se puede perder todo. Y él ya, no lo digo para vergüenza, él ya sabe, como exhortación a cada uno. Cuando uno desvía la mirada, puedes tener muchos millones y puedes perderlos en un día, en un momento, en un mal negocio, en un accidente, que tengas que empeñar todo. Es así, hermano, porque dependemos de Dios. No bajes la mirada para que tengas una buena producción, un buen fruto. ¿Cuánto Dios nos quiere entregar a futuro y lo perdemos por nuestra debilidad? Por no ser pacientes, por desesperarnos, por afanarnos, por nuestra desconfianza. Este versículo nos habla de lo que produce en nosotros el resistir con la gracia de Dios las aflicciones de este mundo. Las aflicciones producen gloria. Hermano mío, las aflicciones producen gloria. Obviamente la gloria está desproporcionada a la aflicción. Las pruebas son pequeñas y momentáneas. La gloria es eterna. Así que es más importante la gloria. Está totalmente desproporcionada con la aflicción. Lo que usted está padeciendo es algo leve. Es algo que puede soportar. Porque Dios da la salida para soportarlo. Pero la gloria, hermano, la que podemos obtener es eterna. Si no desmayamos. Si ya no nos cansamos de hacer el bien. Marcos 10, 28 al 31. Marcos 10, ¿me ayuda alguien por favor? Marcos 10, 28 al 31. Lo leí hace unos días, pero repasémoslo nuevamente. Marcos 10, 28 al 31. Hermano Felipe. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Qué tremendo versículo. Yo se lo leí el otro día a un hermano. Y es fuerte, pero es la verdad del Señor. No hay, tienes que dejarlo. Y sabes, aunque lo dejes, no lo estás dejando por completo. Y aunque lo dejes, Dios te va a dar mucho más. Leímos la historia de Job. ¿Cuánto le dio? Dice que prosperó y tuvo más hijos y sus hijas más hermosas, y tuvo más ganado y tuvo más bienes, porque no desvió su mirada. La sufrió, sí, le costó, sí, como a todos nosotros, pero no desvió su mirada y fue bendecido por Dios. No hay nadie que haya dejado tanto o todo por el Señor. Simplemente, hermano, usted ha tenido que reordenar sus prioridades. Yo no he dejado casa. Yo no he dejado a mi madre, a mi esposa, a mis hijos. Simplemente he tenido que reordenar en mi vida mis prioridades. Y mi prioridad es Dios. De hecho, Pedro, ¿quién es el que dice estas palabras? Pedro no había dejado a su esposa. Pedro seguía casado.
Y los otros apóstoles también. Muestra la historia de eso. Entonces no había dejado todo. No había dejado todo. Seguía casado. Obviamente, estos hombres sí, obviamente, se sacrificaron por el Evangelio y dieron su vida. Después, es cierto, que entendieron, yo creo que después de la resurrección y la ascensión, ellos realmente se entregaron por completo y entregaron sus vidas, y eso no lo vamos a negar. Pero aún así no lo dejaron todo. Como decía Pedro en el versículo 28, ¿cierto? La perseverancia en Dios produce frutos buenos, hermanos míos. La perseverancia en Dios produce frutos buenos. La riqueza como la mide el hombre hoy, según el estado social, el lugar donde nace, donde se educa, ¿cierto? También, o la nobleza, los logros personales, no les sirven de nada en la vida venidera. ¿Sabe lo que les sirve? La humildad y el servicio le llevan a una grandeza en el cielo, a ser mirado y juzgado por Dios de buena forma. Es importante entender esto, hermano, para no desmayar. Recuerdo que hablaba con un predicador en estos viajes que hemos tenido, y hoy día también hablaba con mi hermana Scarlett y le contaba lo que voy a decir ahora. le contaba haciendo mención, ¿cierto?, a este año que hemos cumplido. Todos hemos cumplido un año. Le decía lo difícil que es ver partir gente que amas. Oh, qué tremendo y difícil fue para mí este año ver gente partir y la amas realmente. Porque yo amo a todos mis hermanos, no tengo problema con nadie. Y aún antes de pastor o ahora pastor. Lo terrible que fueron esos momentos. Dolorosos, ¿cierto? Pero versículos como estos me animaron, ¿sabe a qué? A pensar en la producción, en lo que viene en esta iglesia, lo que Dios puede hacer en esta iglesia si nosotros nos mantenemos firmes y dejamos de llorar y lamentarnos por los que ya no están. Si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros procuramos crecer y no desmayamos, ¿sabe lo que viene, hermano? ¿Sabe cuál es el fruto que viene? Un fruto tremendo. ¿Cuántos niños vienen en camino? ¿Cuántos pequeños tenemos? 10, 15 niños que van a ser el futuro. ¿Qué éramos nosotros cuando llegamos, hermana Cecilia, a los pequeños? ¿Qué éramos nosotros? Y mi padre decía estas mismas palabras. Partió con 8 él. El futuro está acá en los jovencitos, en los pequeños. Hermano Daniel, que era joven, o era 9 años tenía, hermano, 10 años. 10 años tenía cuando llegó mi papá. 12 años. Sandra haber tenido como 9, algo así. 9 años. Yo tenía 5, mi hermano 6 o 7. Pero él tenía el fruto ahí y nos preparó. Y yo dije, bueno, Dios nos hace, si quiere puede inventar una fórmula nueva, pero repite el mismo patrón. ¿Dónde está el producto? ¿Dónde está el fruto en nosotros en esta iglesia? En los pequeños, en nuestros hijos. Por eso debemos esforzarnos como padres en criarlos bien. Por eso yo como padre y pastor debo esforzarme en guiar a los padres también y entrenarlos para que puedan guiar bien sus hogares. Para que los padres apliquen disciplina. Para que las madres no consientan el pecado de sus hijos y luego sean avergonzadas. Ahí está el fruto. Ahí está la producción. Entonces, ¿qué debemos hacer? No desmayar. Para ver el fruto glorioso que viene esa generación. Que cuando se levante, se diga que se levantó una generación que sí conocía a Jehová, que sí conocía a Dios. Y de eso debemos encargarnos nosotros. Debemos encargarnos nosotros. Y dejar de lamentar. Obviamente queremos que lleguen más, hermanos. Pero ahí está el fruto. Tenemos hartos niños y vamos a seguir teniendo niños. ¿Cierta cosa? Ven. Ven. Llenad la tierra, dice el Señor. Todavía me queda una pieza libre. Ahí está el fruto, hermano. Ahí está la producción. Por eso la Biblia, Dios es sabio y dice, no desmayes, porque esta leve tribulación ha sido una leve tribulación, momentánea, dolorosa, pero produce un fruto glorioso. Ahí está nuestro fruto. Aquí en la tierra,
pero también sabemos que en el cielo recibiremos las recompensas del Señor, que son aún más importantes. Lo tercero, y terminando ya, lo tercero, 2 Corintios 4, verso 18, dice, no mirando. La tercera palabra clave. Dijimos, no desmayar. La segunda, el producto o produce. Y la tercera, no mirando. Y hemos hablado en esta tarde de nuestra mirada, ¿cierto? En los puntos anteriores hemos hablado de no desviar ni bajar la mirada hacia la tierra. Pablo pone énfasis en esto. Dios dice por medio de Pablo, no mirando, así como antes dijimos, no desmayes. Dios dice en su palabra, hermano, no mires la tierra, no mires a Egipto, mírame a mí, dice el Señor. Su palabra, si crees que fue inspirada por Él. Es el Señor diciéndote, no tienes que mirar al mundo. Tenle temor al Señor, hermano mío, y a su palabra. Cuando estés tambaleándote, tenle temor. Dice, no tengo que mirar a esta aflicción, tengo que mirar al Señor y Él me va a bendecir. Animarte, exhortarte, levantarte para servir al Señor. ¿Cuántas veces has desviado la mirada, hermano mío? Empecemos a contar. ¿Cuántas veces hemos desviado la mirada? ¿Cuántas cosas más quieres perder? Te pregunté hace un rato. Para entender que no debes hacerlo. ¿Cuántas cosas más? Sabemos que no debemos desviar la mirada y mirarlo fijamente. Sabemos lo que dice Colosenses 3:2, ¿cierto? Poner las cosas y no en las de la tierra. Se lo he dicho todo el culto sin decirle la cita. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, de hecho, no dice y no, dice no en las de la tierra. No en las de la tierra. Si bajas la mirada, sin duda mirarás lo que te hace falta, hermano mío. Sufrirás por esto, desmayarás y no producirás frutos eternos. Debes mirar lo que realmente te sirve y es duradero y es eterno. Lo que Pablo dice aquí es que debemos estar atentos, debemos considerar, debemos contemplar. Debe ser nuestra meta para no desfallecer. El creyente tiene que cambiar el enfoque de las cosas que se ven a las que no se ven, las que son temporales a las que son eternas. Y en eso enfocarse. Y en eso persistir para que reciba las recompensas gloriosas, ¿cierto? En esta vida y en el cielo. Nuestros problemas, hermano mío, no deberían hacernos desviar la mirada. No deberían desanimarnos. Sus problemas, hermano mío, no deberían hacer disminuir su fe. Por el contrario, deberían aumentar su fe. Deberían aumentarlo. Debemos entender que hay un propósito en el sufrimiento. Hay propósitos. Está escrito que vamos a padecer. Y usted conoce los versículos. Los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Por ejemplo, nos hacen recordar los sufrimientos de Cristo en la cruz por mí y ver que no estamos sufriendo nada. Segundo, nos hacen alejarnos del orgullo y empezar a humillarnos más ante el Señor. Tercero, nos ayudan a mirar más allá de esta vida. Tenemos una mirada más futura, más eterna. Cuarto, son de testimonio y prueban nuestra fe a otros. Impulsamos a otros a creer. Somos de estímulo. Mi madre ha ido a 2, 3 entierros. Y sabe, ha visto a las parejas, a las hijas llorando, como se dice, como Magdalena. Y ha podido ser de testimonio. Y han dicho, pero ¿cómo tú acá me viniste a darme apoyo si tú enterraste recién a tu esposo? ¿Cómo tú? Bueno, porque tengo a Dios. Y Dios nos aumenta nuestra fe, nos aumenta nuestro gozo. Y por dentro estamos hechos tira, pero no mostramos las penurias y lloramos ante el mundo. Nos derramamos ante el Señor, que Él nos consuela. Quinto, y también importante, le dan la oportunidad a Dios de mostrar su gloria
por medio de mí. Le dan la oportunidad de Dios, hermano mío, de mostrar su gran poder en mí. Debes ver los problemas como oportunidad para demostrarle a Dios quién eres realmente, cuánto crees y amas a Él. Hebreos 11:22, vamos a Hebreos 11:22. Hebreos 11:22. ¿Quién lo tiene? Hebreos 11:22. Otro. Otro. Hebreos 11:22. Vamos a jugar a la espada, hermano Felipe está ganando. Hermano Roberto. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire lo impresionante. Mencionó la salida de Israel y dio mandamiento de sus huesos. Ya, ¿y qué tiene eso? ¿Qué me dice? Dice mucho. Retomemos el ejemplo de José. Estábamos estudiando de José, ¿cierto? Dijimos que fue un hombre que nunca desvió la mirada de Dios, no desmayó, confió en el futuro de Dios, confió en el futuro que Dios le había mostrado. Pero ¿sabe? No solamente confió en el futuro presente, no solamente confió en ese futuro del afamado hombre de autoridad, del imponente hombre de autoridad que fue, no en ese futuro, no en ese hombre que iba a salvar a Egipto y a muchas naciones más. También confió en el futuro que vendría, en el futuro que vendría, en el futuro que él no vería, que él no viviría. Y así dejó instrucciones. Y sabe, Jacob, Isaac, Jacob, ¿cierto? No estoy bien, ¿cierto? A ver. Isaac, Jacob, ¿cierto? Y José creyeron hasta el final de sus vidas en el futuro que Dios le había prometido, en ese futuro que no iban a ver, en ese futuro que iba a ser una gran nación, una gran descendencia, poderosa. Ellos creyeron y así enseñaron. Confiaron en las gloriosas recompensas del Señor. Porque esos son los frutos que realmente vamos a recibir, importantes en nuestra vida. Segunda de Corintios 5, versículos 6 y 7. Seguimos en el contexto de 2 Corintios 4, pasamos al capítulo 5, versos 6 y 7. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Los creyentes tenemos la garantía de Dios, por lo que deberíamos estar confiados. Tenemos al Espíritu Santo como una garantía, como las arras, ¿cierto? Dice. Entonces deberíamos estar confiados en nuestro caminar, no fluctuantes en nuestro caminar, no infieles en nuestro caminar. No deberíamos desviar la mirada, deberíamos tener buen ánimo y ser valientes para enfrentar las dificultades, porque Dios está con nosotros y tenemos sus herramientas para enfrentar cualquier situación. Deberíamos andar por fe y no por vista, desviando la mirada de Dios. Gálatas 6:9 decía, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Debemos hacer el bien que Dios enseña. A veces hacemos el bien que nosotros pensamos, pero se pregunta si es el bien de Dios. ¿Es el bien de Dios? Mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Es el bien de Dios? Para hacer el bien de Dios debemos tener la mirada fija en Él, la mirada en la persona correcta. ¿Pasa esto en nuestras vidas? ¿Mantenemos la mirada siempre fija en el cielo? ¿Realmente, hermano? ¿Realmente? Responda con honestidad, ¿cierto? Y pídele a Dios perdón cuando ha bajado la mirada. Porque como le dije hace un instante, el orgullo solamente le conduce a la destrucción. El que se humilla será exaltado. Corintios 5, versículo 8 al 10. Dice, estábamos leyendo 2 Corintios 5, 8 al 10. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que
Cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Anhelamos estar con Dios? ¿Anhelamos estar con Dios? ¿Anhela estar con Dios? Ahí sí le creo. Pero mientras está aquí, ¿le somos de su agrado? Porque dice que debemos agradarle. ¿Le somos de su agrado? ¿Se ha preguntado si realmente es de su agrado? Querer estar con Dios produce el deseo de serle agradable ante sus ojos. Si usted no es agradable ante sus ojos, es porque tal vez usted no desea estar con Dios en comunión. No desea partir a su presencia. Pero el querer partir a su presencia nos estimula a perfeccionarnos, a madurar, a crecer, a ser acepto delante de su presencia, para que cuando lleguemos a su presencia y cuando seamos juzgados, ojalá Dios tenga más cosas buenas que decir de mí que cosas malas. Más cosas buenas. Según nuestras acciones, hermanos míos, seremos juzgados, premiados o avergonzados. Premiados o avergonzados, hermanos míos. Por eso debemos perseverar. ¿Cuándo? Hoy. Aquí, en esta tierra. Perseverar. Dejar de lamentarnos, dejar de autocompadecernos. No hay factor que le permita dejar de hacer lo correcto, lo bíblico, lo espiritual, lo que Dios enseña. No hay circunstancia alguna que le permita ser infiel a la palabra de Dios. No hay circunstancia. ¿Cuánto has perdido este tiempo por desviar la mirada de Dios? ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto quieres seguir perdiendo por no humillarte ante Él? Por no pedirle que te ayude a fijar la mirada en Él, que te sostenga, que te tenga en sus manos y no te suelte, que afirme tu cuello y lo mantenga fijo hacia el cielo, y que tu cuello no se canse, no se acalambre, no te duela el cuello, ¿cierto? Y puedas mirar permanentemente al Señor con gozo, sin dolor. Y como decía Marco, aún estando en persecuciones, manteniendo el gozo, manteniendo la mirada. ¿Quieres levantarte del momento en que estás? De ese momento de dolor, de aflicción, de desánimo, de desmayos, de depresión, de tristezas. ¿Quieres levantarte? Ven a Dios, ven hoy aquí y ruégale al Señor que fortalezca su comunión contigo. Que tú puedas ser fiel a sus palabras, que tú puedas ser entendido en sus palabras para poder resistir al diablo y él huya de nosotros. Venga a orar al Señor, venga a orar al Señor. Si Dios le ha hablado hoy, venga para que Dios afirme sus caminos. No vamos a hablar más, ya terminó la predicación. Si Dios ha hablado su vida, venga a orar al Señor para que Él fortalezca su camino, fortalezca su mirada,